¿Cómo están, hermanos? ¿Qué cantábamos y qué leíamos en el último cántico? Siempre las escrituras nos animan a que sean cánticos espirituales y que sean cánticos inteligentes. Lo que cantamos tiene que ver con lo que la Biblia dice. No son emociones, no son cosas traídas del mundo. ¿Qué cantábamos recién? ¿Qué leyó el hermano ahora? Judas. Vamos a leerlo y lo vamos a recordar en el estudio. Judas capítulo 3. Capítulo 3. Judas no tiene sino un capítulo. No me van a pelear, ¿no? Llegó un hombre ecuménico por allá con otras. Judas, versículo 24. Y aquel que es poderoso. Había una lista ahora que estaba siguiendo Dubancito, ¿no? De algunas palabras. ¿Sí se acuerdan de algunas de esas que tienen que ver con eso? ¿Qué significa poderoso? Bueno, dinamis, ¿sí? Y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Hoy voy a hablar un poquito de eso, presentaros sin mancha. Me hizo pensar en el estudio y qué bueno poder tomar textos de la Biblia, proyectarlos y cantarlos porque son verdades escriturales. Eso es lo que debemos hacer siempre, ¿no? A veces vienen himnos o más bien coros muy emocionales que repiten una sola cosa, pero no tienen contenido. Nuestros cánticos deben ser, como dice la Escritura, espirituales. Que sean verdades que están señaladas en las Escrituras. Vamos a orar y vamos a ver un pasaje que no es tan fácil para algunos. El libro de Romanos es riquísimo en doctrina y vamos a verlo despacio. Voy a leer otros textos para poder estar reafirmando unas verdades. Y vamos a ver hoy tres verdades. Vamos a ver tres verdades, ¿no? Estoy muerto a la ley. Algunos lo interpretan de una manera totalmente equivocada. Y lo vamos a ver hoy a través de las Escrituras. ¿Qué significa estar muerto a la ley? Hablando de la iglesia. Ahora soy de Cristo, la segunda verdad. Ahora soy de Cristo. Y la tercera verdad, debo llevar fruto para Él. Que están en los textos que vamos a estudiar. Vamos a orar y pedir la dirección del Señor. Padre eterno, te damos gracias. Tu palabra es verdad. Gracias por cada uno de mis amados hermanos. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias porque me permites a alguien como yo, indigno, de ponerme de pie a hablar tu palabra, y lo quiero hacer con toda la reverencia, respeto, admiración, sabiendo que el Maestro es el Espíritu Santo, que la palabra tuya es la poderosa, y que nos guíes, por favor, que nos muestres y que nos enseñes esas verdades que tú quieres transmitir, porque las dejaste ahí, para que podamos estar preparándonos para la eternidad contigo y conociendo más las Escrituras. Y allá vamos a continuar leyéndolas, estudiándolas, aprendiéndolas, viviéndolas, Señor. Te ruego que guíes a tu santa iglesia, a cada hermano querido, que hables hoy a través de tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer un recuento. ¿Qué libro estamos viendo? Romanos. ¿Cuál es el primer tema de Romanos? Está el saludo, yo, Pablo, prisionero. Bueno, eso no. ¿Cuál es el tema? El primer tema, son varios temas. El primer tema que ya vimos: la condenación del hombre. No hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Antes, en capítulo 3 también dice, con su lengua engañan, y habla como un médico, ¿no? Mira esa garganta, dice su lengua está llena de ¿qué? De maldición. Y habla de la manera en la cual el hombre sigue siendo pecador y es pecador. ¿Qué más vimos ahí de la culpabilidad de todos los hombres? En Romanos, el primer tema, todos somos pecadores. ¿Qué más vimos de esa verdad? Vimos tres grupos. ¿Sí? ¿Cuál es el primer grupo? Los gentiles. Ellos no tenían la ley. ¿Cuál era la ley de los gentiles? Universalmente. Su conciencia, que les acusa o les defiende.
en base a sus propios razonamientos y la conciencia, que es esa lámpara que cada persona tiene, en la cual le acusa cuando hace algo malo o lo defiende cuando hace algo bueno. ¿Sí? No tienen excusa, aunque no tengan ley, la ley de Dios. Los judíos sí la tenían. Segundo grupo, moralistas. Los que creían que por hacer las cosas que hacían, podían a través de eso justificarse delante de Dios. Totalmente errado. No voy a ponerme a enseñar todos los textos, es un recuento. El tercer grupo, los judíos religiosos. Pensaba que con cumplir la ley, hablando de eso, la ley nadie la puede cumplir a cabalidad. Es imposible cumplir la ley. El único que cumplió la ley, ¿quién fue? Cristo, porque Él es Dios perfecto. ¿Sí? Unos sin la ley son acusados de pecado, y otros con la ley, los judíos, también son acusados de ¿qué? Pecado. Segundo tema. Eso está, primer tema, capítulo 1 hasta el versículo 20 de capítulo 3. Capítulo 1 está el saludo, luego comienza a desarrollar ese tema. Luego capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 21 comienza otro tema. La justificación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la justificación? Es una declaración que Dios hace en el cual el que es de la fe de Cristo, estoy haciendo un resumen, no voy a enseñarlo, es declarado ¿qué? Inocente, justo. ¿Inocente qué? Delante de Dios en el juicio. No inocente moralmente, porque moralmente significa que seríamos sin pecado, y no, somos pecadores perdonados. Y viene ya, después de eso, el capítulo 6, porque está capítulo 3, versículo 21, hasta capítulo 5, el último versículo. Y luego sigue capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 que estamos estudiando. En este momento vamos a estudiar algo del capítulo 7, que hablan de otro tema. ¿Cuál es? La santificación del creyente. ¿Qué es la santificación? Bueno, pero ¿en qué consiste la santificación del creyente? Está bien, lo que dijo el hermano doctrinalmente, muy bien. Para ser sencillos. ¿Perdón? ¿Somos qué? Somos apartados para Dios. Por el hecho de haber creído en Cristo, sabiendo que Cristo pagó el precio de nuestros pecados y somos salvos, significa que vamos a andar en novedad de vida en todo, que somos perfectos, que no tenemos pecado. No, la santificación es un proceso en el cual a veces hemos crecido, pues podemos también ¿qué? Fracasar. ¿Y quién tiene que ver con la santificación? ¿Y quién más? ¿Y nadie más? ¿Quién dijo uno mismo? Muy bien, el creyente. La salvación depende 100% de quién? De Dios. Solamente tengo que creer. La santificación implica la obediencia del creyente. El creyente debe dar pasos de obediencia. Por eso vamos a ver que hay creyentes que crecen más que otros. El Espíritu Santo de Dios nos capacita, nos ilumina, nos redarguye y hace el ministerio que debe hacer. Pero depende del creyente que realmente dé pasos de obediencia y crezca. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito de Dios? Llevarnos a la perfección. Eso va a suceder es cuando Cristo nos traslade. Pero estamos avanzando y en ese caminar, preguntémonos, ¿hace cuántos años conocí a Cristo? ¿Y cuánto he crecido? ¿Qué cosas Dios ha cambiado en mi vida? Ese es un resumen, ¿no? Es un resumen nada más. Vamos a Romanos capítulo 7. Es el texto que vamos a estudiar. Vamos a ver 6 versículos, pero vamos a estarlos alimentando con otros textos que nos van a ayudar a dar claridad. Es un tema que algunos han distorsionado, por eso voy a mencionar algunos textos para que podamos tener claridad. Dice versículo 1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues habló con los que conocen la ley,
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Primero, ¿está dirigido a qué grupo de personas? Creyentes, hermanos. Tenemos que ver eso. No es universal, es para creyentes. Es para nosotros, la iglesia del Señor, hermanos, ¿sí? Ahora, leamos el versículo 23 que enseñó Eddie. No me llegó el mensaje, me hubiera gustado escucharlo. A veces lo mandan, a veces no. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Sabemos a qué se refiere con la muerte, ¿cierto? Hay varias clases de muerte. Está la muerte física. ¿Es consecuencia del pecado? Sí. Así como el pecado entró por un hombre, así la muerte ¿qué? Pasó a todos, dice Romanos 5:12, a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, aunque no sea la manera de Adán. ¿Cómo pecó Adán? Desobedeció a Dios y por causa de ese pecado él experimentó la muerte física. ¿La muerte física en qué consiste? La separación de la parte inmaterial del hombre, espíritu y alma, con respecto a la parte física del hombre. Pero cuando se habla de la muerte espiritual o la segunda muerte, hay tres clases de muerte, pero vamos a hablar de la segunda muerte, es la separación del alma y del espíritu, que son eternos, en un lugar de tormento por la eternidad. ¿Sí me están siguiendo? Estamos tomando todas esas verdades escritas en la Biblia. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos creyentes? Pues, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más, contraste, dádiva ¿qué es? Es un regalo. Es un regalo para nosotros. Pero el precio que se pagó, ¿cuál fue? La sangre de Dios, Cristo. ¿Qué más precio alto se puede pagar? La salvación costó más de lo que podemos siquiera imaginar. La sangre de Cristo, Dios mismo. Pero para nosotros es gratuito y es adquirido por medio de la fe, no por obras. Dice el texto, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo, o cobijados por Cristo, o bajo Cristo, es que tenemos el beneficio de ¿qué? Vida eterna. El que no tenga Cristo no verá la vida, dice otro texto, sino que el juicio, la ira de Dios vendrá sobre él. Entonces, asegúrese usted que ha creído en Cristo, que está en Cristo, para que esa verdad sea aplicada a su vida. Por eso dice, hermanos, no importando la nacionalidad, no importando la cantidad de dinero que tengan, no importa. Lo que importante aquí es que sea que hermano, y para ser hermano o hijo de Dios, tengo que haber creído en Cristo. Eso es una introducción, ¿sí? Ahora, la ley. El texto como tal lo voy a explicar ahora en detalle, pero quiero hablar acerca de lo que es la ley, ¿sí? Porque leemos este texto y algunos los he escuchado decir, ¿acaso hermanos ignoráis que hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? O sea, algunos dicen, no, yo creí en Cristo, entonces la ley ya no tiene valor para mí. Algunos toman eso, pero vamos a ver y vamos a hablar acerca de la ley antes de desarrollar capítulo 7.1. Ahora, la ley, Romanos capítulo 7, lo voy a mencionar porque eso lo va a enseñar, si Dios lo permite, Jaime. Dice, versículo 7, ¿qué diremos pues? Está hablando en el contexto que voy a enseñar hoy, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo el Espíritu, y eso lo vamos a explicar ahora más tarde, no se preocupen. Pero vamos a reseñar algo aquí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, ni se les ocurra. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿qué vemos aquí de la ley? ¿Qué hace la ley? Señala
el pecado en nuestra vida. Eso hace la ley, pero la ley hace mucho más cosas. Romanos capítulo 7, que solo lo menciono, y lo va a explicar Jaime si Dios lo permite, versículos 12 al 14. De manera que la ley a la verdad tiene tres características aquí en este texto. Es santa. ¿Por qué es santa? Porque Dios la dio. El mandamiento es santo, es justo y es bueno. Eso es la ley. Señala mi pecado, pero no solamente señala mi pecado, sino que es santa, justa y buena la ley. Estamos ya ubicándonos en lo que es la ley, ¿no? Porque a veces el creyente por ignorancia, somos salvos por gracia y despreciamos la ley de Dios. No, la ley es justa, santa y buena. La ley señala mi pecaminosidad. Pero también hay una ley que Dios le dio a las personas que no han leído nunca la Biblia. Eso lo vimos en Romanos, capítulo 2. Vamos a recordarlo. Lo podría mencionar, pero lo quiero leer con ustedes para que ustedes lo lean. Romanos capítulo 2 como una recordación, versículo 12. Romanos 2, 12. Dice, porque todos los que sin la ley han pecado, o sea, toda persona que nace, nadie le leyó la Biblia, ¿sí? Resulta que Dios lo dotó a cada ser humano, nos dotó, nos involucramos todos, con algo que se llama conciencia. Yo lo expliqué de una manera sencilla, es la lámpara que Dios pone, que ilumina dentro de nuestro ser y nos señala si hicimos algo bueno o malo. Dice el texto, versículo 12, estamos leyendo, ¿cierto? Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. O sea, la ley inculpa de pecado, la paga el pecado de muerte. Pero los que no han leído ese texto, su conciencia le señala que hizo lo malo y también le inculpa delante de Dios. ¿Me están siguiendo o no? Entonces dice, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, ¿quién cumple toda la ley? Nadie. No hay nadie sobre la tierra que nunca haya pecado. ¿Me están siguiendo o no? Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita ¿qué? En sus corazones. Esa era la lámpara interna que Dios le pone a todo hombre, aunque no haya leído la Biblia nunca. ¿Qué hace la conciencia? ¿Da testimonio a su conciencia? ¿Los acusa o los defiende? ¿A través de qué? Sus pensamientos, sus razonamientos. Por ejemplo, un ejemplo. Voy a pasar la calle. Hay un ancianito más anciano que yo. Bueno, yo soy viejo, pero todavía puedo hacer muchas cosas, gracias a Dios. Pero ese viejito o un cieguito y necesita pasar. Mi conciencia, ¿qué me dice? Debo ayudar. Si no lo hago, hace poco me pasó algo, lo voy a contar. Vino una persona pidiendo y muy necesitada, pero pues tanto piden y dije no, pero vi su necesidad, me fui y me devolví, le di algo. ¿Por qué? Mi conciencia misma me estaba hablando, ¿sí? Y acá el texto dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día futuro en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Conforme qué? A mi evangelio. No voy a desarrollar ese tema, ya lo vimos en la iglesia, no sé quién lo enseñó, no recuerdo, pero ya lo vimos, ¿sí? Sigamos hablando un poco acerca de la pecaminosidad nuestra y de la ley. ¿Qué tiene que ver la ley? Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, en el versículo 17 dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que él comieres, Dios determinó algo. Dios le dio instrucciones a Adán y Eva, o más bien, las instrucciones se las dio a Adán, y Adán a Eva. Y Adán le agregó, no toquéis. Ahora, no toquéis no dice la Biblia. Dios le dijo, no comeréis. Adán tratando de, miren, ni lo toques. ¿Sí? Si ustedes leen el texto, cuando Dios confrontó a esta mujer, dijo no, y habla de eso, no tocar. No, la Biblia no habla de eso, habla de
no comeréis. Desobedecieron a Dios y Dios dijo: ciertamente, ciertísimamente, muy seguro, morirás. ¿Y se cumplió? Sí. Por cuanto el pecado entró por un hombre, y por el pecado ¿qué? ¿Qué entró? La muerte. ¿Qué más dice? Así la muerte ¿qué? Pasó a todos los hombres. Romanos capítulo 12 dice que aunque no hayamos pecado a la manera de Adán, todos somos transgresores de la ley. Nadie tiene excusa. Es una aclaración en cuanto a eso. Voy a mencionar un pasaje que habla de un juicio venidero, Apocalipsis 20, muy conocido. Apocalipsis capítulo 20. No hemos comenzado con capítulo 7, versículo 1, pero estas bases nos van a ayudar a desarrollar lo que vamos a ver. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Es el juicio del gran trono blanco. El trono blanco nos habla de la santidad de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, así el ancianito Juan, en la revelación de los últimos tiempos, Dios le da orden de que escriba todo lo que está viendo, para que quede para nosotros. Y está en las escrituras, por eso lo podemos leer. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual, ¿y quién estaba sentado en ese trono? Dios el Padre le dio a Cristo, ¿qué? La facultad para juzgar. Y dice, estaba sentado en él, delante del cual, aquí habla como si fuera pasado, ¿no? Porque era una visión, él la vio y la narró, pero es futuro. Yo diría, según lo que sabemos, van a huir la tierra y el cielo, ¿y qué va a pasar? Ningún lugar se va a encontrar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, ricos y pobres, es la idea, de pie ante Dios. Hoy en día los ricos muchas veces, si hay un mal gobierno en un país, ¿qué hacen? Se van, pierden algo pero siguen en otro lado. Nadie va a poder ser librado de eso, tanto ricos como pobres. Dicen, y otro libro fue abierto, es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí se van a juzgar las obras. Sabemos que las obras no salvan a nadie, pero se van a juzgar todas las cosas que hicieron. O sea, eso habla de grados de condenación. Versículo 13, y el man entregó los muertos que había en él, la personifica, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte ¿qué? Segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo leí muy rápido, una mención, ¿sí?, del juicio venidero. El juicio venidero, las personas van a querer huir delante de Dios. Y en el juicio de venidero van a considerarse todo lo que hicieron. A la iglesia sí, a la iglesia no. Aquí no está la iglesia. Está hablando de todos los hombres y mujeres, hombres, la humanidad, desde que nacieron hasta el final de todas las generaciones. Esto es para todos los incrédulos de todas las épocas. Nosotros vamos a ver que estamos ¿qué? En Cristo, y hay una diferencia total. Lo quiero mencionar anticipadamente, lo voy a explicar con exégesis ahorita en lo que vamos a ver los versículos, pero poner ese paralelo lo quiero hacer anticipadamente, ¿sí? Romanos capítulo 5, que lo mencioné ahora un poquito, pero vamos a leerlo. Uno cuando lo lee le queda más en la mente, que lo está siguiendo y lo está viendo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, eso lo mencioné ahorita, ¿recuerdan? Y por el pecado ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? Eso nos habla que heredamos la naturaleza caída de Adán por las generaciones. Yo tengo 4 hijos, 12 nietos. Mis 4 hijos y mis 12 nietos, en el momento de nacer, y así toda la humanidad, han adquirido por herencia una naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. La heredamos. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado por la ley misma. No obstante, reinó la muerte ¿desde cuándo? Desde Adán. ¿Cuándo se promulgó la ley? ¿En qué libro? Éxodo.
¿Cuál fue el primer pecado en la Biblia mencionado? Adán y Eva. Segundo pecado mencionado, capítulo 4. Caín mató a su hermano Abel. Todo eso va a ser juzgado. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Algunos piensan que fue desde que se estableció la ley a través de Israel en la revelación que dio a Moisés. No. Eso viene desde Adán. Simplemente que la ley muestra el pecado y le pone título. Por ejemplo, el Señor Jesucristo cuando vino, Él dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, la codicia en su corazón, ¿qué hizo? Ya pecó. Entonces, la ley lo que hace es, por ejemplo, está escrito, no robarás. Eso dice la ley. Antes de la ley, o si yo no he leído la ley, mi conciencia me dicta y me dice que robarle algo a alguien que no me pertenece a mí es pecado, aunque no esté escrito. ¿Me están siguiendo? Entonces, leámoslo de esa manera. Romanos capítulo 5, 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, no se puede decir pecó delante de los hombres, aunque ya en su conciencia Dios lo declara pecador. ¿Me explico? Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, otro tipo de pecados. El cual es figura de lo que debe venir. Versículo 15. Hasta el 14. Hasta el 14. ¿Sí? Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado ¿qué? O sea que hay más pecado porque la ley Dios la puso. ¿Qué entienden ustedes ahí? La ley resalta nuestra pecaminosidad y le pone nombre a lo que de pronto no teníamos nombre. Si por ejemplo el adulterio, la Biblia no hubiese dicho que es adulterio, no sabríamos definir que mirar a una mujer o tener relaciones con una mujer que no es la esposa de uno es algo indebido. Pero la ley lo que hace es ¿qué? Ponerle y señalar el pecado y ponerle nombre. ¿Me están siguiendo? Bueno, seguimos, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí viene la intervención de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, porque la muerte pasó a todos los hombres, como dice en Romanos 5, también versículo 12, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué? Vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos ahora sí a capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis? Inclusive en los mejores manuscritos sería, ¿o acaso ignoráis? Y la palabra ignoráis significa desconocer voluntariamente algo. Desconocer voluntariamente algo. Miren, voy a poner algunos ejemplos en el contexto de los judíos. Gálatas. Está un poquito más adelante, después de Corintios. Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 16. No, estoy mal. No existe. Sí existe. Yo soy el que estoy re mal. Aquí vamos a ver algo que ya enseñamos en el libro de los Hechos. Eso ya lo vimos en el libro de los Hechos, que aquí estudiamos ese pasaje. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Quién resistió a Pedro? Pablo. Porque era de condenar. Eso no podía quedar así. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, está refiriéndose a los judíos creyentes, de parte de Jacobo, las tribus de Israel. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, ¿sí? Los creyentes de otra ciudadanía diferente a Israel. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la ¿qué?
Miren, habían cosas que los judíos arrastraban de la ley, que querían poner todavía como una carga a la iglesia. Y algunos judíos, no los gentiles, algunos judíos lo veían como algo que tenían que hacer o si no, no eran salvos. ¿Sí me están siguiendo? Y Pedro, que tenía claro que no era así, él se dejó presionar porque ¿qué dirán estos judíos que vienen acá, ¿sí?, a Antioquía, donde la mayoría eran gentiles, y van a decir que yo estoy comiendo esto que es prohibido? ¿Sí me están siguiendo? Versículo 13. Y en su simulación, a veces nosotros tenemos una simulación con otros, dice, participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé, un hombre de Dios, Bernabé, también fue arrastrado. ¿Por qué? La hipocresía de Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije, Pedro, delante de todos, o sea, lo puso en evidencia, tú siendo judío vives como los gentiles, y no le está diciendo que está mal que viva como los gentiles, y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a qué? Judaizar. Inclusive algunos judíos recién llegados a la fe querían que otros judíos, gentiles se circuncidaran, pero la circuncisión Dios la hizo como señal a los judíos, no a los gentiles. O sea, era cumplir la ley. ¿Estoy un poquito enredándolo o no? Bueno, espero que no. Estoy enseñando en base a lo que ya hemos estudiado. Versículo 10, ¿íbamos en qué versículo? ¿Me ayudan? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Aquí el tema es que los judíos querían cumplir toda la ley y nadie puede cumplir toda la ley. Estaban pecando porque estaban volviendo a los rudimentos antiguos que ya no tienen ningún valor delante de Dios. ¿Sí? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice que por las obras de la ley qué pasa? Nadie será justificado. Miren Gálatas capítulo 3. ¿Qué pasó con algunos creyentes que, los judíos fueron esparcidos? ¿Recuerdan la persecución tan terrible que hubo? El libro que escribió el hermano del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cómo se llama? Santiago. Él escribió como la pobreza tan tremenda que había, la persecución que había para la iglesia, y fueron esparcidos a diferentes lugares. El mismo Pablo, ¿recuerdan ustedes? Respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, llevaba cartas para Damasco, hasta allá fue, hasta Damasco, y a otros lugares. Los creyentes de la iglesia primitiva fueron tremendamente perseguidos, mis queridos. Y en Gálatas había creyentes judíos. ¿Y qué pasa? Habían creyentes judíos en Galacia, pero también habían creyentes gentiles. Y sucedió algo. Los creyentes judíos y también los creyentes gentiles somos salvos por la fe en Cristo. Pero algunos arrastraban la ley. Y dice, oh Gálatas ininteligentes, es lo que quiere decir, insensatos, brutos. ¿Quién os fascinó? O sea, ¿quién les calumnió y difamó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, o fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. Recibisteis el Espíritu, y hay dos opciones que menciona: por cumplir las obras de la ley. Ahora, aclaro, ¿no? Nadie puede cumplir toda la ley. Todos hemos pecado, los judíos también. Y dice la otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? O por el oír con fe, por el Evangelio, es el contexto. Tan necios sois, es una palabra muy fuerte. Una menos fuerte sería, tan estúpidos sois, es palabra más fuerte todavía. Pablo era así.
habiendo comenzado por el Espíritu, Espíritu con E mayúscula habla de Dios Espíritu Santo. Ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, hablando de la persecución y su contexto. Aquel pues que os suministra, provee, da el Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Una pregunta retórica, ¿cuál es la respuesta? Por el oír con fe, no por las obras de la ley. ¿Sí? Gálatas capítulo 3, versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. O sea, ¿la ley es mala? No, la ley es buena, justa y santa, ya lo leímos. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuere verdaderamente por la ley. La ley no puede salvar a nadie, no puede vivificar a nadie. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quiénes? A los creyentes. Pero antes que viniese la fe, antes de que viniese Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Está hablando antes de Cristo. Antes de Cristo hacían los sacrificios, el sumo sacerdote iba una vez al año al lugar santísimo, que solamente podía hacerlo él, ¿sí? Y hacía sacrificios por los pecados de él como sacerdote y del pueblo, para que fueran ¿qué? Cubiertos, no quitados. La ley no puede quitar el pecado, y los sacrificios que hacían no pueden quitar el pecado, pero fueron cubiertos para que todos los que eran de la fe antes de Cristo, por los sacrificios que Dios dio, fuesen salvos con los que hemos creído, porque por la fe es la única manera en la que puede ser salvo el hombre. Seguimos. ¿Qué vemos? Versículo, ¿me ayudan? 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo significa tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25. Pero de venir a la fe, ya no estamos bajo la ley, bajo el ayo. Ese fue el tutor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, vamos a capítulo 7, versículo 1. Toda esta información la di rápidamente para dar bases de lo que vamos a enseñar acá. ¿Acaso ustedes voluntariamente, algunos creyentes judíos, que dicen los creyentes judíos, acaso desconocen, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Ahora, presten atención aquí a algo. Hay una palabra, enseñorear, que significa gobernar, o el amo que gobierna. Y el texto dice que algunos judíos que eran creyentes, pero que todavía tenían y arrastraban la ley, ellos voluntariamente estaban ignorando y aplicando la ley de una manera equivocada. Miren, hay creyentes entre nosotros en la iglesia que han aprendido desde pequeños algunas cosas en su iglesia. Yo he escuchado a algunos creyentes que dicen, no, pero es que yo desde el comienzo aprendí eso. No, tenemos que aprender a que la Biblia nos dice y tenemos que corregir cosas que de pronto estamos equivocados. No es que por tradición entonces voy a seguir algo. ¿Me están siguiendo? Como aplicación. Y dice el texto, enseñorear, que significa el amo o el que gobierna. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 6, que ya lo explicó, creo que Eddie, versículo 14. Porque el pecado, ¿no qué? Ya no gobierna. ¿Sobre quién no gobierna? ¿Sobre quién? Sobre la iglesia. Pero sobre el resto, que no es la iglesia, sí gobierna. Por eso leí Apocalipsis, ya voy a apelar a los textos que leí. Apocalipsis capítulo 20, ¿cierto es? ¿21? 28 en adelante. ¿Sí? Y ahí en ese capítulo vemos que van a querer huir, no van a encontrar lugar. La ley se les va a leer a los que no están cobijados en Cristo. Y la ley dice que la paga del pecado es muerte.
¿Me están siguiendo? Bueno, dice el texto en Romanos 6:14, porque la paga del pecado es muerte, dice la ley. Contraste, más la dádiva o el regalo de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa entonces? Que la ley no tiene utilidad. Para nosotros los creyentes ya no estamos bajo la ley. Entonces la ley ya no tiene nada que ver para nosotros, nada bueno. No nos equivoquemos. Significa que ya no somos condenados por la ley. Y lo explica, porque ya no gobierna sobre nosotros. La ley no nos puede condenar porque estamos bajo la gracia. No es por méritos míos o suyos, es por la gracia de Dios. Estamos cobijados por la gracia de Dios. ¿Me están siguiendo o no? Bueno, entonces el texto nos habla claramente que la ley sí tiene autoridad, la ley es buena, es santa, la debemos seguir leyendo, nos señala nuestra pecaminosidad, pero nunca nos va a salvar. Dios no la diseñó sino como un ayo para llevarnos a Cristo. La ley es santa, justa y buena, ¿sí? Ahora, habían judíos, por eso leí el otro texto en Gálatas, habían judíos que eran creyentes, pero que todavía tenían en su ley, arrastraban ese costal atrás de cumplir la ley para agradar a Dios. Y sí, en el pacto nuevo, ¿cuál es el pacto nuevo? Jeremías. Os daré ¿qué? Un corazón nuevo, no de piedra. ¿Sí? Y por eso ¿por qué obedecemos la ley de Dios? Porque amamos a Dios. Ahora, la ley dada en Deuteronomio todos los pactos fueron a los judíos. Nosotros, la iglesia, somos beneficiados por el pacto a los judíos. ¿Me están siguiendo? Ningún pacto es para la iglesia, no nos perdamos de vista eso. Ese pacto fue para los judíos. Nosotros somos beneficiarios de ese pacto, donde viene Cristo, ofrece vida eterna, etc. ¿Me explico? Ahora, está claro, no estamos bajo la ley, significa que no nos puede condenar, porque estamos bajo la gracia. Pero los que no están bajo la gracia, ¿están bajo qué? La ley, todos los demás. Todos los demás. Es más, Dios, en su eterna sabiduría, a los que no han leído la Biblia, está la conciencia, que los acusa, los defiende. ¿Está claro? Bueno, ahora viene una metáfora de algo que enseñé hace poco, del divorcio, ¿sí? El divorcio que ponen los hombres hoy en día, porque ya vimos textos que claramente señalan que no es así. Aquí viene hablando de un ejemplo, y lo vemos como un ejemplo, pero tengo que explicar lo que dice el texto ahí para sacar las enseñanzas que quiere decir Pablo, como ilustración para la salvación en este caso. ¿Me explico o no? Versículo 2, porque la mujer casada, y aquí viene hablando de un pacto. En Malaquías dice el pacto del matrimonio, y no ser desleal, dice la escritura. Es más, en Génesis capítulo 2 o 3, bueno, 2, porque 3 ya habla del pecado. En Génesis capítulo 2, Dios unió a Adán y Eva, y ahí comenzó el matrimonio. ¿Sí me explico? En Jeremías no, en el Antiguo Testamento se ve el pacto del matrimonio, y aquí vemos es una ilustración. Miren lo que dice el versículo 2. Porque la mujer casada, y vamos a explicar el texto literal, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Primero, hay una declaración ahí. Cuando una pareja se casa, hombre y mujer, hoy en día el mundo está tan torcido que aún una iglesia, yo digo cristiana, no sé, pidiendo la bendición, nunca ver la bendición de Dios de algo así, de la unión de dos gays. ¿Me explico? No, hombre y mujer, eso está claro, se complementan, esa es la voluntad de Dios, no hay otra. Lo demás son perversiones y van a burlarse de nosotros cada vez más, pero tenemos que mantener firme la convicción de lo que Dios dice. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive.
¿Qué explicación podemos dar a esa declaración? Un hombre se casa con una mujer y está casada con ese hombre, esa mujer, porque habla de la mujer, tomémoslo como dice el texto, hasta que los problemas, los desacuerdos, los separen. O como dicen algunos teólogos que son hombres de Dios, pero que tienen, perdón digo, rabo de paja. ¿Por qué? No sé. No, es que la parte inocente sí puede volverse a casar. Entonces comienza uno a juzgar, ¿cuál es la parte inocente? No, la unión del matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y esto no es el tema, ¿no? Aquí solamente lo menciona, porque la mujer casada, aquí la hermana acudió al hermano y dijo, mira, es un chiste, yo sé que es un chiste, ¿no? Por eso, ¿sí? Porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ayer prediqué el evangelio a un muchacho muy querido, pero él decía, es que le prediqué de Cristo, duramos un buen tiempo hablando, y él decía, es que yo cuando vaya con el Señor, yo soy casado, su esposa estaba allá al frente, vamos a estar allá. Le dije, si ustedes creyeron los dos en Cristo, sí, pero ya no van a estar como casados allá. ¿Me explico? Es más, la Biblia dice en Primera de Pedro, hablando del matrimonio, del hombre que debe cuidar a su esposa, y dice que ella amar a la esposa, primero como Cristo amó a la iglesia y segundo como a sí mismo, dando por hecho cuánto nos amamos, ni pregunta, sino que dice, así como usted se ama, ame a su esposa, es muchísimo si la ama así. Pero, y después dice, como coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué significa eso? Mi esposita que amo es la persona que amo más sobre la tierra, por encima de mis hijos, por encima de cualquier persona. Cuando ella vaya y yo me vaya de acá, allá en la eternidad va a ser una más, coheredera. No va a ser mi esposa, ni yo voy a ser el esposo de ella. El matrimonio Dios los puso para el peregrinar en este mundo. Hay un mandato de Dios a Adán y Eva. ¿Sí? Se unirá. Y la palabra unir significa, y puso una ilustración alguna vez, pegar un papel con colbón. No se puede o no se debe ¿qué? Separar nunca. Y va a ser para el trasegar en este mundo, el matrimonio. Pero ¿qué pasa? Puede morir alguien primero. En este caso habla de la mujer que se le murió el marido. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y aquí la palabra clave, presten atención, es muerte. La palabra muerte, en lo que Pablo quiere sacar. Porque aquí está hablando de una verdad ya establecida que algunos cuestionan. Yo ni topé este texto cuando enseñé hace poco eso, porque con todos los textos que era suficiente, pero aquí más todavía, ¿sí? Porque, por ejemplo, vimos un pasaje, hablando del divorcio, vimos un pasaje que utilizan algunos, ¿no? Manifiestan, dicen, pero Moisés, ¿por qué permitió el divorcio? ¿Y qué dice el texto? ¿Se acuerdan lo que leímos? ¿A causa de qué? ¿De qué? No, por la dureza de sus corazones, pero un acto, fornicación. Ahora, la fornicación, ¿cuándo se da? ¿Es la relación de quién? De un soltero con otro soltero, o soltera, perdón. ¿Qué pasa? En la ley, si vamos a mirar, ya tomé todos esos textos, pero lo menciono porque hay algunos nuevos que no estaban ese día. En la antigüedad había una costumbre en los judíos. Llegaban, era un contrato, y el matrimonio es un contrato, ¿sí? Algunos eran porque los padres se conocían desde pequeños, su hija se casa con mi hijo, y bueno, y hacían un arreglo, y eran hasta mejores matrimonios de los de hoy en día, ¿no? Y saben, llegaba el momento en el que ellos iban a la intimidad, y resulta que en el momento de la intimidad el hombre descubre que la mujer no era virgen, y entonces él va y lleva pruebas. Léalo en el Antiguo Testamento, de la certeza de eso. O el suegro, en este caso el papá de la niña, llevaba pruebas de su ¿qué? Virginidad, que ya sabemos cuál es. La prueba de una niña que llega pura a su relación, el himen, es el que permite mostrar que era virgen. Y entonces iba a una discusión. Si ella no era virgen, entonces él tenía derecho ¿a qué?
divorciarse a causa de fornicación, no de adulterio. Y en ningún texto de la Biblia usted va a ver qué causa adulterio. Pero hoy en día algunos teólogos, y Dios, no sé, están diciendo algo que no es bíblico, que no, que la parte inocente se puede volver a casar. En muchas congregaciones son más las que enseñan eso que las que enseñan la verdad de Dios. Buenas iglesias que han sido permeadas porque de pronto el que enseña o el familiar del que enseña o qué sé yo, sin juzgar más allá de eso, tienen una posición totalmente torcida de las escrituras. Lo menciono, es una mención rápida. Dice el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, o sea, hay un aval que Dios da a la persona que queda sola. Si el marido muere, ella queda libre para abolir, para deshacer, para suprimir ¿qué? El matrimonio, de la ley del marido. Esto es puntual para ese caso, no es universal. ¿Sí me están siguiendo? No es que entonces murió, entonces para todos va a ser así, no, para cada persona que tenga que vivir esa situación es así. Versículo 2, bueno, cuando muere. Aquí viene en el contexto, ¿de qué está hablando? Porque aquí tomó fue una ilustración, está hablando de la ley. La muerte del esposo libra o libera del juicio si se uniere con otro, porque aquí está diciendo, y si se uniere con otro, dice aquí el versículo 3, así que si en vida el marido se uniere a otro varón, el marido no murió, pero se quiere unir a otro, es que ya no la amo, ya no lo amo a él, ahora amo a este. Sí, ya tanto que he escuchado en creyentes, indignante, pero es así. Es más, mis queridos, imagínense que vengan dos chicos nuestros de la iglesia, están orando, hacen las cosas bien, se casan, pero que en la iglesia enseñamos que si no se entienden bien, entonces se pueden después separar, divorciar. Cuando esos muchachos llegan y dan un testimonio público, ya están pensando, si no me llevo bien con esta nena, pues me separo. Pero si tienen claro lo que dice la Biblia, en las buenas y las malas, ¿cuántos conflictos no hay dentro del matrimonio? ¿Cuántos? Yo he tenido un montón de peleas, con quien más he peleado es con a quien más amo, a mi esposa. Y de viejo es cuando menos hemos peleado. Recién casados era el tiempo de ajustes, no es fácil, yo no sé por qué le llaman la luna de miel. Lo harán por la parte íntima, sexual, pero lo otro es un montón de ajustes. Sí, yo me acuerdo que aún cuando estábamos, la luna de miel tampoco, ¿no? Tampoco. Pero me acuerdo que mi esposa se levantaba rápido y se arreglaba ahora no, se levanta así con el pelo como está ahí. Eso es normal. Y el tiempo de ajustes, ¿cómo vamos a criar los hijos? ¿Cómo vamos a llevar nuestra familia? Bueno, me estoy desviando, perdón, mi esposa estuviera aquí ya me estaba haciendo señas. Menos mal que no está hoy, ¿no? Acá. Bueno, vamos al versículo 3. Miren, la enseñanza aquí es la palabra muerte que traslada el contexto. ¿Acaso ignoráis, hermanos, deliberadamente judíos, pues con los que conocen, comprenden la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pero nosotros, dice la Escritura, ya somos muertos a la ley. Y muertos a la ley, ¿qué significa? Que ya no estamos bajo la ley, perdón. Que la ley ya no es mi gobernante, ya no es mi autoridad. Ahora mi autoridad es Cristo. ¿Sí me explico o no? Ese es el contexto, ¿me están siguiendo? No es tan fácil, yo sé que no es tan fácil este texto. Dice, versículo 3, así que es una conclusión del argumento dado. Si en vida del marido se uniere a otro varón, no por muerte, sino que le dio que le gustó el otro más, y se uniere, hoy en día el mundo avala eso y otras cosas peores, ¿no? Será llamada ¿qué? Adúltera. Pero si su marido muriere, es que libre de esa ley. Pero primero tiene ¿qué tiene que acontecer primero? Morir. Por eso le dije la palabra muerte es clave en este texto para lo que viene el contexto, porque no está queriendo enseñar sobre el matrimonio, quiere enseñar sobre que somos salvos por la gracia de Dios, que no debemos cumplir la ley, que ya no nos debemos a la ley, que la ley es buena, santa y justa
pero que no debemos tratar de cumplir la ley para ser salvos. ¿Sí? La muerte del esposo la libera del juicio si se uniere a otro, porque entonces se le va a llamar ¿qué? Adúltera. Y según la ley, ¿qué hacían con los adúlteros en ese tiempo? Eran apedreados. ¿Sí? Romanos 6:14, ya he estudiado también. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. La ley nos manda y está escrito para ver todas las cosas que agradan a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces dice aquí en Romanos 6:14, claramente, porque el pecado ya no es nuestro gobernante. Lo que la ley dice en cuanto al pecado nuestro, ¿me están siguiendo? Ya no es nuestro gobernante, ya no se va a enseñorear de nosotros. Y explica por qué. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Quiénes son, o más bien, me incluyo, y a ustedes también, quiénes somos los que estamos bajo la gracia? Y los que no están bajo la gracia, ¿se pueden apropiar de esta promesa y verdad? No. Entonces la ley va a caer con toda la fuerza, Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? Y van a ser juzgados según sus ¿qué? Obras. Colosenses capítulo 3, 14 dice que Cristo anuló, no que la dejó a un lado, anuló el acta, esa lista, desde que yo nací. No recuerdo desde cuándo comencé a pecar, mi mamá sí sabe, aunque tiene Alzheimer ahora, pero lo supo. Yo sé de mis hijos, cuando peleaban por un juguete, mi nieto, el más pequeño, lo he visto cuando pelea con la hermanita porque quiere que lo alce el abuelo y no que yo alce a la otra nieta, ya está pecando. Y él ni siquiera es consciente de eso, pero ya está pecando. Hay una lista y se escribe desde el día cero, o más bien desde el primer día de nacimiento hasta el último día de ¿qué? De partir de este mundo para el incrédulo. Hay un acta, una lista, ¿sí? Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria, o sea, que nos decía culpable. Por causa de ser culpable, el infierno, hablándolo así. Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria y las clavó ¿dónde? En la cruz. Por eso Cristo en sus espaldas cargó el pecado de todos nosotros en el madero. Por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo para que tuviésemos paz fue sobre él. Él recibió ese juicio por nuestro pecado. Dios lo tomó en sacrificio vicario. Por eso estamos bajo la gracia. Dios, en Romanos también lo dice, no puede pasar por alto ¿qué? Su justicia. Era necesario que Dios se humanara, Juan capítulo 1 versículo 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad, y se humanó, fue hecho carne y tomó nuestro lugar, el justo, porque todos los injustos, ¿para qué? Llevarnos a Dios. ¿Me están siguiendo? Bueno, entonces versículo 3, el pacto del matrimonio ilustrado, versículo 2 cuando dice cuando muere, queda libre de la ley. Si no ha muerto, escuchen, en la ilustración, es adúltera. Pero si muere, queda ¿qué? Libre, ya ese hombre no la va a gobernar a ella. Y nosotros ya morimos para la ley en esa forma, porque estamos bajo la gracia. Romanos 6:14, pues no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia. La muerte del esposo lo libra del juicio si se uniere con otra persona. Y puede hacerlo, porque murió el esposo. Queda libre. Ya no estamos sujetos al castigo de la ley que dice que la paga del pecado es muerte, porque estamos en Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de nosotros, es don de Dios. Alabado sea Dios, bendito y alabado sea el Señor. Colosenses, ya vamos a leer Colosenses 2, versículos
13 y 14. Colosenses 2:13. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole en el medio y clavándole a la cruz. Ya lo dije de memoria, pero lo vuelvo a leer. ¿Sí? Versículo 13. Y vosotros, estando muertos en pecados antes, porque la paga del pecado es muerte, estábamos tiempo ¿qué? Pasado. Y vosotros, la iglesia, antes estábamos muertos, estábamos tiempo pasado en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué más dice el texto? Os dio vida juntamente con él, perdonándoos ¿qué? ¿Y cuáles son todos los pecados? Los pecados que nosotros cometimos desde que nacimos. Anuló el acta de los decretos que nos era contraria, dice más adelante. ¿Hasta cuál pecado? Hasta el último pecado que vamos, futuro, a cometer. ¿Qué pasa entonces con el creyente y cómo Dios trata el pecado del creyente? Si Él anuló el acta de todos los decretos, desde el primer pecado hasta el último que no hemos terminado de cometer, porque seguimos siendo pecadores, ¿qué sucede? Dios nos llamó como hijos. Entonces viene Hebreos capítulo 12. Vamos a leerlo rápidamente, lo he explicado muchas veces también, pero es necesario hacerlo. Hebreos capítulo 12. Dice el versículo 7. Si soportáis 5. Y habéis olvidado la exhortación que como a qué? Creyentes, iglesia, se os dirige. Diciendo, hijo mío, no menosprecies, dale el valor que es. No menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres ¿qué? Reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Y a quién azota? Al que creyó en Cristo. Dios no disciplina al incrédulo. ¿Qué pasa? El incrédulo peca, sigue pecando. Y muchas veces, pero Dios no trata, mire, roba, tienen todo eso. Apocalipsis capítulo 20. Va a llegar el día. Yo me indigné, escuché, yo no he visto nada de los olímpicos, ni me interesa ver nada de eso. Me indigné y no quiero ni verlo. Me mencionaron que era una manera desafiante contra Dios lo que hicieron esos perversos, ¿sí? Y no les pasa nada, uno dice que caiga un rayo del cielo y los acabe, ¿no? Miren, ellos van a recibir, escuchen, allá, ellos van a recibir el juicio de Dios, a menos que se arrepientan. Nosotros, escuchen bien, cuando creímos en Cristo, todos nuestros pecados, desde que nacimos, antes de confiar en Cristo, cuando confiamos en Cristo y después de haber creído en Cristo, en ese momento los pecados pasados, presentes y futuros fueron todos cancelados. Dice que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. No es que Cristo tenga que venir, volver a morir, no. Pero ¿qué pasa? Ya hay una responsabilidad. Usted y yo, como hijos de Dios, si pecamos, no va a ser gratuito. ¿Vamos a qué? Recibir la disciplina de Dios, amorosa de Dios. Porque a Dios al que ama, disciplina y azota, dice ahí, a todo el que recibe por hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces sois bastardos y no hijos, dice el texto. Entonces, ¿la disciplina de Dios es para quién? La iglesia. Ese es el castigo por el pecado para el nuevo miembro de la iglesia. ¿Me están siguiendo? Porque Pablo mismo, miren, bueno, voy a terminar esta parte, ojalá no me olvide ese texto. Dice el versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, nos disciplinaban como a ellos les parecía. A mi papá, ¿se acuerdan que yo les conté alguna vez que él tenía unos panes, se robó unos panes, los metió ahí en la cabeza de un sombrero? Y mi abuelita decía, bueno, ¿qué es lo que lleva ahí, mijo? Ah, y eso, y habían un poco de familiares, una fiesta ahí de la familia. Mi papá me lo contó a mí, no conocía a mi abuela. Quítese ese sombrero. Se quitó el sombrero, cayó los panes y mi mamá le reventó la cabeza en varias partes, lo tuvo que llevar al hospital. Y mi papá me decía, mi santa madrecita me enseñó a no robar y nunca, yo no conocía a mi papá que robara nunca. ¿Sí? Esa disciplina fue errada, pero esa disciplina fue buena. Ella, miren,
Dice aquí el texto, ellos, versículo 10, versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que los disciplinábamos y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Habla de santificación. Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos se les daba la gana, como les parecía. Hay papás que le quemaban los hijos, las manos a los hijos. Conozco un caso en mi familia por el lado de mi esposa, terrible. Pero es más terrible que no los disciplinen. Hay un lugar, hay una forma, la vara, ¿sí? Va ¿qué? A enderezar a ese corazón torcido. El padre que no disciplina a sus hijos los aborrece, dice la Biblia. Ahora dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, versículo 10, como a ellos les parecía, pero habla ya de Dios, para lo que nos es provechoso. Para que seamos salvos. No. La salvación ya la compró Cristo. Por su gracia, para su gloria, somos salvos. Pero en el caminar diario pecamos. Y en el caminar diario fracasamos en la santidad. La santidad. Entonces, cuando pecamos, perdemos nuestra santidad y viene Dios y nos disciplina. Y dice el texto, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después queda fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? Han sido ejercitados. O sea, se repite, porque somos a veces necios, ¿no? Algunos reciben más que otros. Yo recuerdo a uno de mis hijos, Oscar, es un hombre de Dios, ustedes lo conocen la mayoría. Él tiene un carácter fuerte y lo tuve que disciplinar una vez, creo que como 15 veces por lo mismo el mismo día. Y yo lloraba más que él. Pero dije, si no lo hago, voy a dañar a mi hijo. ¿Sí? Y dice el versículo, dice que al presente parece ser cosa es de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Por lo cual levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Se está torciendo el muchacho, pero Dios ve que nos estamos desviando de su voluntad, una enfermedad, problema económico, problema de salud, su amorosa disciplina. Bendito sea Dios. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. Es importante, capítulo 6, 7 y 8 habla de la santificación. La santificación, no la justificación. La justificación es por medio de la fe. Nosotros no merecemos nada, pero creímos en Cristo. ¿Sí? Y somos declarados justos, inocentes. Vuelvo y digo, no moralmente porque seguimos siendo pecadores. Delante del Padre, por la obra que Cristo hizo. Por eso Él es digno de toda la alabanza, como cantábamos ahora, ¿no? Seguimos. Cuando el Padre me ve la justicia del Señor Jesucristo. Y ya leímos Romanos, volvamos a Romanos 6:14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Llama el otro texto que casi se me olvida. Capítulo 6:1. ¿Qué pues diremos? Uy, tengo vida eterna, no voy a perder la salvación. ¿Usted está convencido que no va a perder la salvación? Estamos seguros. Pero también estamos muy seguros que si yo peco, Dios me va a disciplinar. Algunos empezaron a pensar, entonces hago lo que quiera. Y dice aquí, 6:1. ¿Qué pues diremos? Pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que haya supergracia? O sea, ¿voy a hacer lo que se me da la gana, pues igual soy salvo? No, de ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a practicar el pecado? ¿Cómo vamos a vivir en él? Eso es practicar, vivir. Un creyente equivocado piensa que puede seguir pecando y que no va a pasar nada. No, Dios es celoso de sus hijos. Porque el Padre a quien ama, disciplina y azota. ¿Sabes lo que es el azote? A todo el que recibe por hijo. Cuando hemos creído en Él, nos recibe como hijos. ¿Está claro eso, no? Ahora, en Romanos 6:23, conocidísimo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos muertos a la ley para ser de Jesucristo. Le pertenecemos. Usted y yo le pertenecemos y hemos confiado.
No podemos hacer con nuestra vida lo que se nos dé la gana. Le pertenecemos a Él. Soy de Él. ¿Sí? Él fue quien sufrió nuestro castigo. Él fue quien nos perdonó. Ahora andemos en novedad de vida. Eso es lo que Dios quiere. Versículo 4. Ahora sí. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. No que la ley no sea importante. No que no vamos a tener la ley. No, ya cuando dice muerto a la ley, ¿sí? ¿Está hablando de qué? ¿Qué significa estar muerto a la ley? Ya no me puede condenar. Ya no me puede condenar porque estoy bajo la gracia. A los que no están bajo la gracia, la ley está vigente para ellos, el juicio de la ley, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y dice Romanos 6:23, continúo, mas la dádiva de Dios es que es eterna, para siempre. Es más, desde que creímos, yo tengo 37 años y algo que creí en Cristo. Desde ahí tengo vida eterna, sigo teniendo vida y tendré vida eterna por las edades, por los siglos de los siglos, por la dádiva de Dios. ¿Qué me pidió Dios? Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Eso es lo que Dios pidió. Pero miren lo que dice el 4, sigamos. ¿Para qué? Hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que ya no señoree la ley, sino que señoree de ¿quién? Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Cristo es mi Señor. Para que seáis de otro. Para que seáis de otro. Somos de Cristo, mis queridos. Ahora, paréntesis, ¿usted está seguro que está en Cristo? Evalúe. Si usted muriera hoy, Hebreos 9:27 dice, está establecido para todos los hombres que mueran físicamente una vez. ¿Y después de eso qué? Hay un juicio. La Biblia dice que todos somos pecadores, lo hemos hablado hoy muchísimo. Pero la Biblia dice que Cristo, como Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Y somos justificados por haber creído en Él. El pasaje más conocido, Juan, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios, ponga su nombre, para que todo aquel ¿qué tiene que hacer? Creer la confianza que Dios murió y tomó mi lugar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Los méritos son para Él. Mi responsabilidad es creer. Dios ama a la humanidad y ofrece vida eterna gratuita a todo el mundo, pero va a ser efectiva a los que creen nada más. ¿Está claro eso, no? Dice vida eterna. Somos muertos a la ley. El Señor Jesucristo ahora es nuestro Señor. Él gobierna. Él gobierna. Él es el que gobierna. Entonces, lo primero que vimos, somos muertos a la ley. Lo segundo, ahora soy de Cristo. Ahora, desde que conocí a Cristo, soy de Cristo. ¿Sí? Para que seáis de otros. Capítulo 7, versículo 4, continuando. Para que seáis de otro, del que levantó, resucitó de los muertos. De los muertos. ¿Saben? Lo que Dios quiere es una vida de santificación progresiva. ¿Cuánto ha crecido usted desde que conoció al Señor? La respuesta es sencilla. Lo que yo haya obedecido de acuerdo a lo que estudié. Otra. ¿Cada cuánto lee usted la Biblia? ¿La lee todos los días? Yo ahorita estoy tratando de volver a bajar un poquito porque me subí y es tan fácil estar comiendo a todo momento, ¿no? Ahora, ¿usted tiene hambre por la palabra de Dios? O, uy, el partido de fútbol, o estoy cansado porque llegué a trabajar y hoy no leo la Biblia, lo leo mañana. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué va a pasar con su vida? Dice la Biblia, desead como niños recién nacidos, la leche ¿qué? Para que por ella crezcáis. ¿Sí? Ahora, sí, y si nosotros no nos alimentamos,
vamos a ser unos raquíticos espirituales. ¿Cuánto lee usted la Biblia? ¿Cuántos versículos sabe de memoria de la Biblia? Esa es la clave. La santificación depende de lo que yo disponga de mi vida para Dios, usted su vida para Dios, y la ayuda del Espíritu Santo que siempre está ahí. Porque Él es el consolador, el que siempre está a nuestro lado. Eso significa consolador, alguien al lado para ayudarnos. El Señor Jesucristo en Juan lo dice: no se preocupen, yo me voy, pero enviaré que otro igual, o sea, de la misma característica, igual a Él, Dios mismo, y va a estar con ustedes siempre. Les conviene que me vaya, dice el Señor. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero a veces lo contristamos, a veces lo apagamos. Dios quiere que hagamos santamente. La obediencia es la manera en la cual nosotros agradamos a Dios. ¿Sí? Y varios pasajes que quiero leer. Gálatas capítulo 5. Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Voy a hablar inclusive un poquito antes. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Eso es para los creyentes. Gálatas 5, 16. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Contraste. ¿La carne a qué se refiere? Esa naturaleza caída que no fue erradicada, que todavía tenemos, como Pablo en Romanos dice, y lo van a estudiar más adelante, no sé quién lo enseñe, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de esa carne, de ese cuerpo de muerte? Haciendo alusión a esa naturaleza caída que heredamos de nuestros padres y nuestros padres de los abuelos hasta llegar hacia atrás. Todos tenemos naturaleza caída. Y dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, hay una lucha en nosotros. Esa lucha no la tiene el incrédulo, porque el incrédulo solamente tiene la carne, no tiene el espíritu. Nosotros tenemos el espíritu. Pero si soy guiados por el espíritu, entonces vas a obedecer la ley. Estás bajo la ley de Dios. Y manifiestas, o sea, se van a poner en evidencia. ¿Qué cosas? Las obras de la carne. Y hay una lista ahí. Y comienza con la inmoralidad: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Después habla idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Después envidias, un montón de pecados. ¿Sí? Más contraste, el fruto singular. Eso me llama mucho la atención. El fruto, no los frutos. El fruto del Espíritu es amor. Y yo puedo, de lo que he estudiado, decir: el amor produce todo lo demás. El amor ágape. Si amamos a Dios, pregunto, ¿usted ama a Dios de corazón? Si usted ama y yo amo a Dios, entonces vamos a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado. Es algo que el creyente, con ayuda del Espíritu Santo de Dios, puede tener victoria. Pero si el creyente no obedece, no lee las Escrituras, pues no va a tener victoria. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25, es un mandato: vivamos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, etc., ¿no? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya. O sea, Dios nos hizo nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y la tercera verdad que vamos a ver ahora es: para que llevemos fruto para Dios, dice el texto ahí. Buenas obras. Buenas obras. Buenas obras. ¿Qué hemos visto hoy hasta ahora? Hemos muerto a la ley. La ley es buena, ¿no? Pero hemos muerto. Ya la ley no nos inculpa de pecado, porque estamos bajo la gracia. Segunda verdad: ahora soy de Cristo. Él es el Señor de nuestra vida, de la iglesia. Ahora pertenecemos a Cristo. Tercera verdad: Romanos capítulo 7, versículo 5, versículo 4 al final. Del que resucitó de los muertos, a fin, habla de propósito,
que llevemos fruto, o sea, que seamos fértiles. Fruto para Dios. Dios desea que nosotros le llevemos fruto a Él. Fruto para Él. Eso es lo que Dios desea en la santificación. Primero, una vida transformada. ¿A cuántas personas he llevado a Cristo? ¿A cuántas personas he predicado el Evangelio? ¿A cuántas personas he discipulado? ¿Qué decisiones de santificación he tomado? ¿Qué cosas dejé ya del viejo hombre? Etcétera. ¿Sí? Vamos a leer 2 textos, luego seguimos con otros que tengo en la última parte. Juan, Evangelio, capítulo 15. Juan 15. Juan capítulo 15, versículo 1. Ahí el discipulado, ¿no? Porque hemos estudiado discipulado. Aquí el Señor Jesucristo está hablando en primera persona. Yo soy David. ¿Verdad? ¿Qué es David? Recuérdenme, ¿qué es David? Todo el árbol. ¿De qué? De uvas. Yo soy la vid verdadera. ¿Y mi padre es quién? Ya, ahí estamos viendo los personajes. Está Cristo como ¿qué? La vid. Y el padre como el que cuida la vid. Después, todo pámpano. ¿Cuál es el pámpano? De la vid. ¿Cuál es? Es esa ramita que está de ese tronco, de esa vid, de ese árbol, fluye, ¿sí?, el alimento para que haya ¿qué? Y salgan ¿qué? Uvas. Nosotros somos ¿qué? El pámpano. Usted y yo somos el pámpano. Yo soy la vid verdadera, mi padre se le ha dado. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Imagínese el labrador, que es el Señor Dios Padre, ve que ese fruto no va a nada, lo va a quitar, pero no sirve para nada, porque va a estorbar. Está alimentando algo que no va a nada. ¿Sí me explico? Como labrador. Para que llegue. Ahora, perdón. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, eso duele. Eso duele. ¿Sí? Porque Dios a veces tiene que hacer algo. Eso es la santificación. Dios nos va a limpiar. Nosotros necesitamos que Dios nos limpie. ¿Sí? Y eso causa dolor. A veces vienen las pruebas. Ya estudiamos sobre las pruebas. ¿Para qué son las pruebas? Para nuestro bien. Para que seamos mejores creyentes, aunque nos duela. Dios va a limpiarnos. Si queremos ser para Dios útiles, Dios va a hacer que seamos un ejemplo a otros, una bendición a otros. Dice, lo limpiará. ¿Para qué? Dios desea que llevemos fruto. Es lo que estamos estudiando. Tercera verdad. Debo de llevar fruto. Debo llevar fruto para Dios. Miren, en el tribunal de Cristo, que es para toda la iglesia, es un evento en el cual se va a poner en evidencia lo que hicimos. Algunos van a salir avergonzados. Espero que yo no, y espero que usted tampoco. Vamos a tener vergüenza de algunas cosas, pero algunos creo que van a tener una vergüenza terrible porque no hicieron nada para Dios. Aunque son salvos como por fuego, como dice en Corintios. Seguimos con el texto. Versículo 5, versículo 4, continuamos. Permanecer. Hay 3 cosas en las que yo veo aquí que Dios está diciendo permanezcan. Permanecer en la vida. Si no permanecer en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Voy a leerlo completo. Permanecer en mi versículo 4 y yo en vosotros. Eso habla de comunión, mis queridos. ¿Cuánto tiempo tenemos con el Señor? Permanezcamos en Él. Constantemente con Él. Una comunión cercana con Él. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Imagínense el pámpano, lo cortamos, hice una vez una ilustración, corté el pámpano, tenía unos días, le dije, mire, ¿qué va a producir este pámpano? Nada. Porque el pámpano es un simple canal. Usted y yo somos un simple canal porque Dios es el que hace la obra a través de canales sencillos como nosotros. Porque Dios tomó de lo vil y lo menospreció. ¿Sí me explico? Canales. Permanecer en la vida, dice, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esa rama, ese retoño, si no permanece en la vida, no sirve para nada. Y si yo no estoy permaneciendo en Dios, ¿qué voy a producir? Nada. Versículo 5. Yo soy la vida, otra vez. Vosotros la rama, el retoño, el pámpano. El que permanece en mí, o sea, persevera, vive. A veces tenemos desánimo. Bueno, perseverar. Dice, el que permanece en mí,
y yo en él. ¡Oh! Impresionante. Si yo permanezco en él, él permanece en él. Él nunca falla, pero debo permanecer en él. ¿Qué dice? Lleva fruto. ¿Dice así? Vean, mucho. Mucho fruto. No habla de obras, habla de vidas transformadas y un efecto en otros, sus hijos, sus más cercanos. Mucho fruto. ¿Por qué? Explica. Esa vida, ese palito separado de la vida, es un inútil. Usted y yo, sin Dios, sin comunión con Él, no servimos para nada. No vamos a producir fruto para Dios. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y nada qué significa, mis queridos? Nada. Hay algunos que piensan hacer la obra de Dios sin Dios, pobrecitos. Que Dios nos guarde. La obra es de Dios y Dios usa a personas humildes, sencillas, como Él quiere. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpana. Eso lo hacen y lo van a recoger, le echan fuego y agua. Si permanecéis en mí. Entonces, lo primero es, si permanecéis en mí, dice el Señor. Versículo 4. Después, versículo 5. Versículo 4 al final. Si permanecéis en la vid. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuánto amamos la palabra de Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Oh, cuánto amo yo tu ley todo el día. Es ella mi meditación. Porque la palabra es de la cruz es que locura para otros es que es poder de Dios. ¿Qué dice 3:16 de Timoteo? Es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne. Critica, Hebreos, perdón, sí. El otro es Timoteo, el otro que la palabra de Dios es. Gracias, muchas gracias. Y critica las intenciones del corazón. Critica, discierne es criticar. Usted lee la Biblia, yo leo la Biblia, y Dios a través de su palabra me dice: Alberto, estás haciendo mal algo. Alberto, haz esto que no estás haciendo y te tienes que hacer. Critica las intenciones del corazón. Versículo 7, si permanecéis en mí, hay comunión con Él, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ah, no, entonces quiero carro, casa y beca. No, voy a pedir de acuerdo a mi condición. Una persona en una condición que no está bien con Dios va a pedir esas cosas. Una persona que ama a Dios va a pedir que la obra crezca, que Dios lo use en su ministerio, y desea pedir lo que Dios quiere que pida porque hay armonía. Cuando hay armonía se pide lo mismo. ¿Me sigue? Versículo 8. En esto es alabado, nos estamos rindiendo, estamos mostrando nuestra estima y honra ¿a quién? Al Padre. Eso significa glorificar a Dios. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En traer y presentar delante de Él y para Él. Todo lo que hagáis, hacedlo ¿qué? De corazón. No para los hombres, sino para quién? Para Dios. Eso trae fruto para Él. Llevéis mucho fruto. Traer y presentar al Señor. Y seáis así que, ¿qué significa discípulos? Algunos que ya estudiamos discipulado. Seguidores de quién. Yo jamás voy a decirle, ellos son mis discípulos, no. Ellos son otros seguidores de Cristo. Ese es el verdadero discípulo. Sigue el texto, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Otra vez, permanecer. La cuarta vez que se repite, si lo señalan ahí. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Que sea así. Que sea así. Y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en vosotros. ¿Recuerdan ustedes Pablo y Silas cuando fueron atormentados allá? Los azotaron. Les amenazaron que no predicaran más. En ese nombre decían de una manera despectiva. ¿Cómo salieron? Gozosos. A nosotros nos pueden quitar la felicidad, nos pueden quitar las posesiones, nos pueden quitar la salud, nos pueden quitar la vida,
pero el gozo solamente el pecado. El pecado nos quita el gozo. David, cuando confesó su pecado y escribió ese salmo, dijo: devuélveme el gozo, devuélveme el gozo. Estas cosas, 11, os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este mandamiento que os améis unos a otros como, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Más grande que el amor de Dios, es incomparable. Vosotros sois mis amigos, si, condicionado, hacéis lo que yo os mando. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor, bueno, una parábola, el papá llamó a sus dos hijos, a uno le dijo que le ayudara en algo, no recuerdo exactamente qué era. Bueno, hay uno que dice: ve a trabajar en mi viña, pero hay otro texto, ese no es, otro texto en el que manda a los hijos y dice: yo voy a ir, y no va. Y el otro le dijo: no, yo no voy, y fue. Y él dice: ¿quién hizo la voluntad mía? El que fue. A veces le decimos a Dios que no, o a veces emocionalmente decimos: Señor, yo doy la vida por ti, y no pasa nada. No son solo emociones, las emociones importantes, es decisiones. Decisiones de santificación es lo que Dios quiere. Otro pasaje, Jeremías capítulo 17. Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 17. Ayer lo compartí con uno de mis hijos que está pasando pruebas en México y le compartí estos textos. 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como que cuando el árbol está plantado junto a las aguas, que juntan las corrientes, será que sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará que, aún en las tribulaciones, aún en la dificultad, damos fruto para la gloria de Dios, para el gozo nuestro. Eso es lo que Dios quiere. No, es que yo no sirvo a Dios porque estoy pasando por... No. En medio de las circunstancias que sea, debemos que glorificar a Dios y servirle a Él. 3 verdades, mis queridos. Primera verdad: estoy muerto a la ley, aunque es santa, justa y buena. Ya no dependo de la ley porque estoy bajo la gracia. Ahora soy de Cristo. Segunda verdad: Él, dice la Biblia, glorificad a Dios. Estamos en Cristo, hemos glorificado a Él. Debo llevar fruto para Él. Versículo 5, vamos, Romanos capítulo 7. Ya ahora sí vamos a terminar, Romanos capítulo 7. Vamos al versículo 5. Seguimos la lectura. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Estábamos, tiempo pasado. Y la palabra estábamos muestran una transición que hubo en el momento que creímos. ¿Me están siguiendo? La palabra está hablando de una transición, era pasado, estábamos. Ahora, ¿qué dice el texto además de eso? Vivíamos las pasiones pecaminosas y llevando fruto para muerte. La ley misma estaba escrita, la podíamos leer, pero era una tentación porque no teníamos el Espíritu que nos ayudaba. Y sí teníamos y tenemos y vamos a tener hasta cuando partamos de acá esa naturaleza caída. Y en cierta manera nos incitaba. Pero no teníamos la posibilidad de decir no porque no teníamos ¿qué? El Espíritu Santo de Dios que nos ayuda en nuestra debilidad. Versículo 6. Pero ahora, presente continuo, no en el momento, desde que conocí a Cristo, pero ahora, estamos ¿qué? Libres de la ley. Libres de la ley.
¿Quién es el nuevo gobernante nuestro? Cristo. Antes nuestro gobernante era la ley, porque la paga del pecado es muerte. Hoy en día nosotros, nuestro Señor es Cristo. Dice el texto, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, o sea, ser un esclavo, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Hay un pasaje en Miqueas 7:18, dice, Dios como tú, que perdona la maldad. ¿Qué Dios como tú? ¿A qué Dios incomparable? Nuestro incomparable Dios, que perdona la maldad, que olvida el pecado, lo echó en lo profundo del mar, ¿no? Del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo y que se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vamos a terminar con Hebreos capítulo 2, hermanos queridos. Ahí terminamos el pasaje, ya continuamos el otro domingo, Jaime, con el siguiente versículo. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, y terminamos ahí. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque está basado en las promesas de Dios y está basado 100% en quién es Dios, no en nosotros, o si no, no sería inconmovible. Tengamos que, miren, una de las características que realmente son de mucha bendición a otros es cuando somos agradecidos. ¿Cuán agradecido es un hijo con su padre? ¿Cómo se muestra la gratitud de un hijo para con su padre? ¿Cuán agradecido uno es con un jefe, con un hombre que le da el trabajo a uno? Está de pronto años, yo duré cuatro empresas, el último duré 8 años, otra duré 12 años. ¿Y cuánta gratitud tiene uno por esos jefes, aunque tengan errores? Alguien que hace algo por usted, Dios desea que seamos agradecidos, pero muchas veces somos ¿qué? Desagradecidos. Pero nosotros hemos recibido la vida eterna, un reino inconmovible. Nos invita el escritor, yo creo que es Pablo el que escribió, tengamos gratitud. Pero no nos quedemos solamente con decirle, Señor, gracias. No es solamente manifestarlo con nuestros labios, sino mediante esa gratitud sirvamos a Dios. ¿Cuánto está sirviendo usted a Dios en este momento? ¿Qué está haciendo usted para Dios? ¿Es agradecido o son solo palabras? Hay muchas cosas para hacer en la obra de Dios. Hay otro texto que mencionó ahorita Nidia, hijo, voy a trabajar en mi viña. Hijo, voy a trabajar en mi viña. Pero Dios quiere hijos obedientes. Dios quiere hijos que honren. Dios quiere hijos que le amen. Un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole a Él, con temor, o sea, temblor, con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es muy poderoso. A veces pensamos que Dios es débil por su amor, que se derritió su corazón por salvarnos, pero Dios también es que fuego. Él es celoso de nosotros, Él nos cela a nosotros. Ya fuimos comprados por precio, podemos glorificar a Dios, dice el texto. ¿Sí? Entonces, debemos considerar, de pronto sí, tenemos claro lo que dice la Escritura, lo que leíamos ahora, de esas 3 verdades. Ya no estamos bajo la ley. Porque la ley ya no nos puede inculpar porque ya no señorea sobre nosotros. Y por eso esa metáfora que puso de la mujer casada, que está señoreada por su marido, pero que cuando muere el marido y se une con otro, está libre de esa ley del marido. Nosotros ya estamos libres de la ley. Creo que quedó clara esa metáfora. Entonces ya no estamos bajo la ley. Pero estoy ahora que soy de Cristo. Soy de Cristo. Y debemos llevar fruto
para Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo. Dios no espera menos, mis queridos. Dios es claro. ¿Cuánto fruto estamos llevando para Dios? Y fruto significa, primero, una vida transformada, y Él nos equipó con el Espíritu Santo de Dios. Y les daré un consolador para que esté con nosotros todos los días. Tenemos la palabra de Dios y está en nuestra decisión si le obedecemos o no a Dios. Y hay un pasaje que ya estudiamos en Efesios, que también estudiamos ese libro, habla de la llenura del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Es cuando uno decide someterse a Dios. Es algo voluntario y es algo, ¿cómo explicarlo con palabras? No solamente es voluntario, sino que hago todo lo posible para que sea cierto. ¿Me explico? No es una palabra exacta. Deliberado. Es deliberado. No es que, yo quiero agradar a Dios. No, deliberado, ¿qué tengo que hacer? Estudiar la Biblia, orar, confesar pecados. Es deliberado. Es como el que hace dieta, como trato de hacerlo, no soy tan gordo, pero tengo problemas de salud. ¿Sí? Y tengo que deliberadamente no comer helados de coco, que me encanta, no tengo que estar comiendo pan a cada rato. ¿Sí me explico? Es deliberado. Si yo no soy deliberado, no me dejé ya, está tan rico, recibo todo eso. Es deliberada la comunión con Dios. Usted y yo podemos deliberadamente obedecerle o desobedecerle. No se olvide que Dios está esperando que llevemos fruto para Él. Don Manuelito, si por favor nos guía. Dios los bendiga, hermano. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para luego entrar en los anuncios. Padre, te damos gracias por este nuevo día de vida que nos regalas, te damos gracias por este momento en que tú nos has permitido, Señor, estar leyendo tu bendita y santa palabra, estar escuchando, Señor, a través del siervo que utilizas, Señor, para ser exhortados, edificados y consolados. Ayúdanos cada día en esta vida, Señor, que hemos empezado una vida de santidad, pero estamos en este proceso de santificación que va a terminar hasta que cuando tú nos lleves, Señor. Ayúdanos y fortalécenos porque somos débiles, Señor, y necesitamos cada día de tu fortaleza, necesitamos cada día de tu sabiduría, de tu amor, de tu misericordia, Señor, para poder estar en esta diaria lucha, Señor, que tenemos contra el pecado. Padre, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Gracias te damos, Señor, por tu bendita y santa palabra, por tu Santo Espíritu, por tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a este mundo a morir por todos nuestros pecados, el justo por los injustos. Y ayúdanos cada día, Señor, para llevar fruto como tú nos mandas en tu palabra, Señor, y podamos presentarnos allá delante de ti, Señor, y sin vergüenza. Gracias, Padre Santo, nuevamente por todo lo que haces en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.